El vídeo de hoy trata sobre el duelo. El duelo por el fallecimiento de un familiar o incluso de una mascota en los niños puede hacerse un poco complejo. Por ello, tenemos que saber que son capaces de comprender estas situaciones en función del momento evolutivo en el que se encuentren. La noticia debe ser comunicada de forma gradual, lo antes posible, ¿vale? Con lenguaje claro y concreto y sin metáforas. Preferiblemente por la persona con la que más lazo afectivo tenga, independientemente del grado de parentesco. Debe hacerse en un lugar íntimo donde pueda expresarse sin sentirse cohibido y usando un tono de voz tranquilo y acompañado de contacto físico, como abrazos, coger de la mano, acariciar el pelo, la espalda. También contestaremos de forma sincera y clara a todas sus preguntas. Y si no sabemos contestar, pues lo decimos también claramente. Pues no lo sé, no te puedo contestar porque no lo sé, o voy a consultarlo y cuando lo sepa, pues te lo digo. Claro, ¿Vale? eso si no les puede dejar más confusos incluso, ¿no? Sí, Si... sí. Mm, Les puede dejar cierta inseguridad. Entonces, mm, es mejor ser sinceros, tanto si lo sabemos como si no lo sabemos. mm. Y también validaremos su expresión emocional en cualquiera de sus diferentes formas, pues ya sea hablando, dibujando, preparando una despedida hacia ese ser que ha partido, o con juego simbólico también, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es facilitaros una breve descripción de cómo hacer frente al duelo por etapas. Entre los 3 y los 5 años aún no comprenden que la muerte es algo irreversible y que le ocurre a todos los seres vivos. Por lo que hay que explicárselo con un lenguaje muy concreto y sencillo, evitando metáforas del estilo como se ha dormido para siempre, Mm, ya que por el momento evolutivo en el que se encuentran puede interpretarlo de manera literal y entonces claro. puede llegar a sentir temor de dormirse por si le pasa lo mismo, Mm, mm. ¿vale? Eh, Hay que recalcar también que es algo que ocurre pues, cuando alguien es muy, muy mayor o está muy, muy enfermo, ¿vale? Es importante hacer hincapié en el muy para que no piensen que por tener un catarro alguien se va a Sí, morir o porque vea gente que él considera mayor, porque ya sabéis que cuando somos niños todos los demás nos parecen, sí, vamos, muy sí, mayores. muy mayores ya, sí. Y entonces, que no por eso Mm, crean que se van a morir ya también, claro, ¿vale? claro, Entonces eso me ayuda a mí mucho. es muy Claro, importante hacer el hincapié en el muy, ¿vale? Para que muy, sí. no, sí, Sí, especialmente niños aprensivos como yo, por ejemplo, que era sí, aprensiva y me ayudó mucho también que me dijeron, pero mucho. muy, muy, muy mayor, ya. Lo recuerdo con Sí, especial, lo tengo muy vívido. sí, sí. Luego, entre los 6 y los 10 años, ahí ya comprenden que es algo irreversible y que le pasa a todos los seres vivos y que las funciones vitales pues cesan. La mayoría de los especialistas coinciden en que es a partir de esta edad, los 6 años, cuando se les puede incluir en los rituales funerarios si ellos quieren, ¿vale? Siempre les preguntaremos si quieren participar, si quieren asistir y si ellos quieren, vamos, se les puede incluir, ¿vale? Ujú, Para ello sí que es verdad que siempre debe estar acompañado por un adulto que pueda anticipar tanto lo que pueda ocurrir como el ambiente emocional que pueda haber para evitar una exposición a reacciones desmesuradas, ¿vale? A ver, es bueno que nos vean a los adultos expresar nuestra tristeza a través del llanto, por ejemplo, pero hay que evitar expresiones extremas que puedan impactarles, pues como por ejemplo expresiones que no nos damos cuenta y las expresamos en ese momento de esto me supera, no puedo llevar esto, me quiero mm, morir, ese tipo de cosas más extremas es mejor evitarlas porque les puede impactar, ¿vale? claro. Nos pueden ver llorar perfectamente,
¿vale? Pero intentando que no sea algo muy extremo. Y luego a partir de los 9-10 años es bueno que opine o tome parte activa de los homenajes si quiere y le apetece. Si no, no se les obliga, ¿vale? En estas etapas pues es normal que pueda haber regresiones en cuanto al sueño, al control de esfínteres, que pierdan apetito, que se quejen de dolores físicos, pues como me duele la cabeza, me duele la barriga, que aparezcan miedos, que tengan pérdidas de concentración o incluso que aparezcan conductas agresivas, ¿vale? Es normal en estas etapas, por estas edades y el momento evolutivo, es normal que pueda haber ciertas regresiones, ¿vale? Cada uno tiene su ritmo y no hay un tiempo determinado de duración del duelo, ¿vale? Cada persona tiene que tomarse su tiempo necesario y hay que respetarlo, ¿vale? Sí que es verdad que los niños se recuperan antes que los adultos, pero luego dentro de cada niño, pues unos tardarán más y otros tardarán menos, ¿vale? Lo que no se les puede tampoco es quitarle importancia y decir, venga, va, que ya pasó mucho tiempo, ya tenías que estar, no, ¿vale? Siempre supervisando que no vaya algo más grave o que pueda requerir igual cierta ayuda terapéutica al final, pero respetando los ritmos de cada niño, ¿vale? Sí. Y luego, a partir de los 10 años, ahí ya tienen una noción muy parecida a la nuestra, la de los adultos, ¿vale? Entonces ahí lo que les ayuda es que compartamos nuestras emociones, nuestras situaciones vividas, que les expliquemos que la intensidad pues irá disminuyendo con el tiempo. Y también pues que les dejemos expresarse emocionalmente sin cohibirles con frases como venga que no le gustaría verte así, o deja de llorar que ya pasó, ¿vale? O también pues cargándoles con responsabilidades que no les corresponden, como por ejemplo decirles eres el mayor y tus hermanos se fijan en ti, ¿vale? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Intentar no prohibirles con este tipo de frases. Y lo que también les ayuda es pues que les involucremos en los rituales de despedida, ¿vale? Tanto si quieren asistir como si quieren participar, sí. Y pues valorar su opinión también, sí. ¿Sabes? Frente a lo que se quiere hacer, pues tener en cuenta también su opinión de algo que a él le gustaría o que cree que podría gustar el realizar, ¿vale? Y lo que ayuda a esto. Sí. Sí, porque yo me acuerdo cuando éramos pequeñitas y se nos murió un ratoncito y le hicimos un entierro bueno, pues nuestros papás nos preguntaron qué queríamos hacer, qué nos parecía mejor, nos acompañaron y yo recuerdo que nos ayudó mucho a mi hermana y a mí. Sí, ayuda mucho, mucho. Se sienten incluidos, se sienten seguros también porque se sienten arropados, entendidos, comprendidos, validados emocionalmente, todo. Sí. Entonces da mucha seguridad. Sí. ¿Vale? Lo que es importante en todas estas etapas es utilizar un lenguaje claro y conciso, contestando a todas sus preguntas acorde a su momento evolutivo y acompañarles emocionalmente mostrando nuestras propias emociones, ¿vale? Recordar que somos su espejo, ¿vale? Es donde se ven. Entonces, si a nosotros nos ven que mostramos nuestras emociones, ellos también se sentirán seguros de mostrar las suyas. Eso es. Y bueno, esto en las etapas de infantil adolescencia y en la etapa adulta, Luz, ¿qué nos traes? Bueno, pues para la etapa adulta veréis cómo hay cositas que coinciden con lo que nos has estado tú contando, Vane. Yo personalmente para los procesos de duelo me gusta mucho basarme en un libro que tiene Jorge Bucay que es precioso, se llama El camino de las lágrimas.
Y bueno, él da una serie de pasos también, que es en los que yo me baso también para, pues cuando viene alguien con un proceso de duelo en marcha. Y bueno, para no enrollarme mucho, porque es un poquito largo y también he intentado resumirlo todo lo más posible, entramos en materia. Son una serie de pasos, son más, en el libro vienen más, yo los he resumido en 9, y el primero de ellos sería pues darse el permiso de sentirse mal, de sentirse necesitado, vulnerable, saber que es completamente natural y que durante un tiempo pues a lo mejor no vas a estar de la misma forma o no te va a interesar igual ni tu trabajo, ni tus vínculos van a significar lo mismo, ni los vas a vivir igual. No luches contra la realidad y tampoco hagas caso a esos mensajes de venga, tienes que ser fuerte. No, no tienes que ser fuerte. Ese sería el paso número 1. El paso número 2, muy relacionado con este primero y también con algo que nos has dicho tú, Vane, es no reprimir las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas y de hecho tenemos que vivirlas porque nos están ayudando a adaptarnos. En este caso, pues a la pérdida de un ser querido o la pérdida de una situación que era y ha dejado de ser. Si tienes que llorar, llora, siéntelo todo, la rabia, la frustración, el miedo, la culpa, lo que venga, siéntelo. Incluso si tienes que gritar o golpear algo, pues hay cojines, por ejemplo, puedes gritar en una almohada o puedes golpear un cojín, hazlo. Busca también a aquellas personas. Quien tenga saco de boxeo, pues también que lo aproveche. Ideal. Yo estoy a ver si me hago con uno. Eso es ideal. Entonces, y también a mí algo que también en mis momentos me ha ayudado mucho, busca a aquellas personas que están contigo en ese momento, sin juzgar, simplemente acogiendo, arropando y acompañándote. No te lo quedes dentro por miedo a cansar o a molestar, ¿vale? Todos tenemos esas personitas que nos acompañan en nuestros momentos más oscuros, sí. ¿Verdad? Sí, son nuestro mayor apoyo. Sí, exacto. Nos sentimos arropados por esas personas, sabemos que siempre van a estar ahí cuando lo necesitemos. Exacto, pues recurramos a ellas. Vale, ese es el punto número 2. Vamos con el 3. Sea amable contigo mismo, porque es muy probable que las emociones que estés viviendo, que vayas a vivir, sean intensas, sean desagradables y hay que estar con ellas, como decíamos. Que sea intenso y desagradable no significa que vaya a ocurrir en ti un desequilibrio. Eso no es así. Todos nosotros en estos momentos en los que pues, afloran la confusión, lo que decíamos antes, la ira, incluso la culpa, el miedo, la tristeza, son reacciones habituales y sentirlas en ese grado de intensidad también es habitual. No pienses que te vas a volver loco, es algo natural, nos ocurre a todos, así que sea amable contigo mismo y permítete pues, esa intensidad, aunque resulte desagradable. El cuarto paso sería, sé paciente contigo mismo, contigo misma, ¿vale? Y si algunos meses después escuchas que alguien empieza a decirte que ya te tenías que haber recuperado, de nuevo, no escuches, porque como lo decías tú antes, Vane, con los niños, cada persona necesitará su tiempo y cada persona tiene que escuchar su propio ritmo, respetarlo, y hasta donde cada uno no es mejor antes, no es mejor que dure más. Cada persona tiene su tiempo, su ritmo y hay que respetarlo. Así es. Exacto. Punto número 5. Aplaza decisiones importantes. Estando de duelo no es el mejor momento para tomar decisiones del estilo, pues me mudo, me voy a mudar de país, me voy a mudar de casa o voy a hacer una compra importante, pues lo mismo, igual pensabas comprar una casa o te ibas a casar o todo esto es mejor aplazarlo, incluso si vas a iniciar una relación en pleno duelo. Estas son cosas muy importantes que yo no recomendaría, yo concuerdo con Jorge Bucay en este sentido, iniciar cosas importantes en este periodo de duelo. En este periodo de duelo lo importante eres tú, es vivir ese duelo y nada más.
Punto número 6, cuida tu salud, ¿vale? Porque es verdad que en el duelo estamos muy centrados en todas esas emociones, que como decimos hay que permitirlas ser y gestionarlas, pero se nos olvida a veces un poquito nuestro cuerpo, pues que, por ejemplo, podemos salir a movernos, aunque no tengamos la energía de antaño, pues algo suave y que nos renueve la energía, un paseo, claro, ¿verdad? Y luego alimentarse bien, también Y que intentemos... tampoco hay que sentirse culpables por salir a la calle a tomar el aire, a despejar, a... Exacto, exacto. De hecho, eso está muy relacionado con un punto que ahora te comento. Muy bien, muy bien. Ah, vale. Muy bien. Y ponerse rutinas puede ayudar. Por ejemplo, establecer todos los días una hora de levantarte, una hora de acostarte, incluso pues la hora de comer. Eso también puede ayudar a que, bueno, no olvidemos esta parte física tan importante, el templo en el que vivimos esta experiencia. Y luego, con respecto a los psicofármacos, si has de tomarlo, que no sea por consejo de amigos o la familia, ¿vale? Entonces vamos a nuestro médico de confianza si necesitamos esa pequeña ayuda, pero tampoco caer en ese peregrinaje de ir de médico en médico a ver cuál me da la pastillita porque me encuentro fatal, porque bueno, un psicofármaco en definitiva sí que lo que hace es silenciar un poco esas emociones, ¿no? Dormirlas, que precisamente tenemos que permitirnos vivir. Entonces, en el largo plazo, lejos de ayudar, podrían cronificar el duelo, ¿vale? Entonces, bueno, si se necesita, bueno, pues bien, vamos a un médico que nos dé... Pero no voy a Pero no irse a ello ya de primeras. Exactamente, sí puede ser, también es muy buena idea, muy buen consejo. Bueno, el punto número 7, agradece las pequeñas cosas que permanecen, pues tu familia, tus amigos, lo que no ha cambiado, que está ahí, el amanecer cada mañana, pues el color de las flores en primavera, ¿no? Centrarte también en todas esas cosas y para tratar de estar muy presente en el momento y no tanto en toda esa culpabilidad o aquellos pensamientos o lo que no le dije, todo eso que hace que el duelo sea más difícil. Luego, punto número 8. Descansa, muy importante, todo lo que puedas descansa y disfruta. Sí, o sea, hay que disfrutar, hay que reír con los amigos, hay que contar chistes, hay que permitirse buenos ratos. Porque a mí esto me gusta mucho y lo digo siempre mucho cuando me vienen a consulta. Recuerda que a tu ser querido le encantaría verte de buen humor. Le encantaría, ¿sí o no? Desde luego. Y bueno, pues punto número 8, es muy relacionado con lo que has dicho tú, Vane. Procesar el duelo no es olvidar, es darle sentido a esa relación que tú has tenido con esa persona que se ha ido, o bueno, pues si ha cambiado una situación importante para ti en tu vida y ya no existe, también procesas lo vivido y le das un sentido. Y entiendes que el amor es eterno y que trasciende la muerte. Y estos son los 9 consejos de Jorge Bucay. A mí me gustaría añadir un apunte de unas palabras que leí unos días, hace poquito de hecho, de Anita Moorjani. Anita Moorjani, rápidamente, para los que no la conozcan, es una persona que tuvo lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. Y entonces, bueno, ella, por lo que ella cuenta, pues volvió de ese otro sitio con un montón de conocimiento y sabiduría, pues que aquí al ser humano no le es tan fácilmente accesible. Pero independientemente de que creamos o no creamos en las experiencias cercanas a la muerte, si hay más allá, si no hay nada, independientemente de eso, ella nos trae unos mensajes que como poco merece la pena valorar, ¿no? Y reflexionar sobre ello. Y en este caso ella nos dice:
no consideremos a la persona que ha muerto como un perdedor en una guerra. No consideremos que el que muere ha perdido la batalla, o la persona que no se recupera de una enfermedad, que es que ha perdido la batalla. Eso es como, es un significado cultural que nosotros le hemos anclado, ¿no?, a la palabra muerte. Y es antinatural, porque todos nos vamos a ir en algún momento. Esto es importante recordarlo. Cuando lloramos, nosotros lloramos sobre todo por nosotros mismos. Exactamente. Entonces, si podemos tener esa visión más generosa con la persona que ha trascendido, se ha ido a otro sitio o se ha convertido en algo mucho mejor y más grande, pues mejor también por ellos y por nosotros. Sí. Y recomiendo leer los libros de, por supuesto, el de Jorge Bucay, el de El Camino de Lágrimas, cualquiera de Anita Moorjani. Se titulan los libros, lo vamos a poner de todas maneras aquí abajo en la descripción del vídeo que estamos haciendo. El Morir para ser yo, y el de ¿Y si esto es el cielo? Y hace poco ha sacado otro. Y por último, uno de Christophe. Mi francés es horrible, pero como lo vamos a poner, no va a haber pérdida. Un libro que se titula El vivir el duelo, la pérdida de un ser querido. Pueden ayudarnos muchísimo a transitar este difícil camino. Genial. Me parece estupendo que además tengan información de libros que puedan leer si les interesan, de información. Y pues nada, esperamos haberos dado un poco unas pautas, un poco de ayuda a la hora de enfrentar pues estas situaciones que todos tenemos que pasar por ellas. Sí. Y haceroslas un poquito más fáciles de enfrentarlas. Y nada, ya sabéis que podéis seguirnos pues en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y nada, aquí en nuestro canal pues suscribiros para seguir viendo todos los vídeos que vayamos subiendo y no perderos ninguno. Eso. Así que nada. Bueno, pues hasta el próximo. Nos vemos. Nos vemos.